Punto de la mañana, Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio, sigue con nosotros. Dejamos pendiente este tema de la obligatoriedad de entregar el 50% de la producción de alimentos, mejor dicho, o hasta el 50% de la producción de alimentos a los comités locales de abastecimiento y producción, lo que son los CLAP. ¿Qué le parece a Concecomercio esta medida? Si no hay producción, estabas leyendo el titular de la industria, si no hay producción, ¿qué vamos a entregar? ¿Desde cuándo se le está entregando a la industria, al gobierno? Antes no eran los CLAP, era el gobierno, la producción. O sea, el gobierno desvía e indica a dónde va el producto. Por lo menos en Vargas hemos visto las fotos cuando en macro están los productos que dice Misión Alimentación Vargas. Bueno, eso es un desvío de productos, eso lo vemos siempre. O sea que esto no es ninguna novedad, esto es visibilizar más lo que hemos venido haciendo, pero hay que insistir, el tema no es distribución, el tema es producción. Nosotros dejamos de producir, descuidamos el sector primario, el sector secundario, descuidamos la agropecuaria, descuidamos la industria, porque teníamos recursos como importar. Hoy nos vemos que no tenemos recursos para importar. Pero sin embargo, están llegando, el gobierno casi prácticamente todas las semanas anuncia con grandes titulares en video, llegaron 50 toneladas de tal producto, 100 toneladas, etc. Es decir, pareciera que la política de importación sigue teniendo un peso bastante importante para el Ejecutivo. Lo poco que se está importando, lo está importando el gobierno. A cómo lo está, vamos al principio, a cómo lo están vendiendo, a precios internacionales inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. ¿Hay recursos suficientes para importar? ¿Por qué si no tienen las divisas para venderlas al importador, al venezolano, por qué no liberan el control de cambio? ¿Ha funcionado, señora Ramos, de acuerdo a su criterio, esta llamada agenda económica bolivariana en su motor productivo? ¿Qué ha pasado con ese motor de producción nacional? Pero es que ninguno de los motores van a funcionar cuando el gobierno lo quiere hacer solo. O sea, el gobierno tiene que entender de una vez por todas. Y el gobierno tiene que entenderlo no por ellos, por nosotros los venezolanos, que somos los que nos estamos muriendo, que somos los que sufrimos la delincuencia, que somos los que no encontramos la medicina. El tema de la gente buscando la comida en la basura ya es nacional. Ya las colas en la panadería no es para comprar pan. Ya las colas en la panadería es para esperar los recortes que votan los panaderos. O sea, las colas que estamos viendo nosotros en los centros, en los basureros, son terribles. O sea, eso es una realidad en Venezuela. Y no me hablen entonces de que lo que tengo que importar, porque yo no tengo cómo comprarlo. Porque yo no tengo cómo comprar un cartón de huevo en 4.500 bolívares. Ahora, recientemente también se conoció una decisión tomada por la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo de Montilla, donde hablaba de que en Falcón prohibieron que salieran de la jurisdicción del estado Falcón productos, sobre todo alimentos, que se produzcan en el estado Falcón a otros estados vecinos o al resto del territorio nacional. ¿Qué le parece a usted esta medida? Sí, eso es un decreto emitido por la gobernación y eso se está extendiendo más allá de esto. Es inconstitucional, es ilegal, como todo lo que ha venido haciendo el gobierno. O sea, nosotros hablamos de democracia, hablamos que el gobierno está haciendo y seguimos exigiendo cumplimiento de la Constitución cuando sabemos que no lo van a hacer. Cuando sabemos que tenemos ya un Estado, que hay un totalitarismo, una anarquía, esto es una autarquía comercial, o sea, donde van a permitir. Y eso lo dijo el presidente en una oportunidad cuando hablaba de los microsistemas de alimentación. O sea, bueno, eso está incluido en el decreto de emergencia. Claro, no van a salir de los estados, pero lo más grave de todo esto es que estamos incentivando las exportaciones porque necesitamos las divisas, pero no estamos permitiendo que esos productos que vienen del campo, porque por allí la mayoría de lo que sale son productos del campo, agrícolas, salgan del Estado porque están aplicando la extensión de este decreto a una prohibición de exportación, aun cuando el exportador tenga todos sus documentos. Eso es gravísimo. Es decir, que ya no es solo que salgan productos al resto del territorio nacional, sino que incluso se está prohibiendo la exportación. Las autoridades no están permitiendo la exportación, no lo están prohibiendo, no están permitiendo la exportación. Porque tú tienes todos tus documentos a la mano, no podemos hablar de prohibición de exportación porque no hay ninguna normativa que te lo prohíba. Son las autoridades del momento, le hace Guardia Nacional, CENIAT, los que tienen que autorizar la exportación, como una prohibición que no la están permitiendo. Claro, de facto sí, pero cuando hablamos de prohibición y buscamos entonces aquí, encontramos que no hay ningún tipo de prohibición. Ahora, esto maneja la cifra, señora Ramos,
de cuántos comercios se están viendo afectados por esta y otras medidas, como por ejemplo la de entregar el 50% de la producción de alimentos a los CLAP. ¿Cuántos comercios del país se podrían ver afectados? ¿Cuántos empleos en el sector también? Es que todos los comercios se ven afectados, porque los comercios no están recibiendo mercancía, lo que están recibiendo son los productos internacionales. O sea, ¿hasta cuándo tenemos nosotros músculo para poder comprar esos productos? Porque ¿cómo lo estamos vendiendo? O sea, ¿qué es lo que sale inmediatamente? El producto regulado. ¿Por qué? Porque todavía lo puedo medio comprar, porque es con eso que me puedo medio alimentar. Y cuando hablamos de medio alimentar es completamente cierto. Ayer en una reunión me decían, es que compro los macarrones, no, los otros esos que se rellenan. Eso lo compro, lo parto, lo cocino, y eso es lo que le doy de alimento a mis hijos, porque no tengo para hacer la arepa, no tengo el arroz. Muchas veces puedo comprar el pollo, pero no puedo comprar lo otro. Recientemente, y ya vamos a pasar con la participación de la audiencia, que es muchísima la que estamos recibiendo a esta hora. Gracias además a todos ustedes por su constante participación a través de nuestra etiqueta, numeral primera página, señora Ramos. Pero antes de pasar con la participación del Twitter, recientemente se realizó en Maracay, capital del estado Aragua, la llamada Expo Aragua Potencia. Honestamente, y aquí me atrevo incluso a dar mi opinión, yo creo que son iniciativas interesantes que se den este tipo de encuentros entre el sector público, el gobierno nacional y regional, en este caso de Aragua, con el sector privado. ¿Qué valoración hace usted de iniciativas como esta Expo Aragua Potencia, por ejemplo? Fede Cámaras Aragua tuvo un stand en Expo Aragua, y el año pasado también tuvo un stand en Aragua. El tema es que si no tenemos producción nacional, ¿para qué una feria de exportación? El año pasado, cuando en el estado Táchira se hizo Expo Táchira, al día siguiente, el mismo día, no sé, pero el día cerraron la frontera, tuvieron un año cerrado. Después hubo el sacrificio de traer la materia prima de Colombia para en Ureña producir en la zona industrial, producir, los tuvimos allí. ¿Y qué pasó después? ¿Pudimos vender los productos? No, porque nos cerraron la frontera. Entonces el tema es que tiene que haber coordinación, tiene que haber cohesión, tiene que haber respeto a la institucionalidad y a la constitucionalidad, porque si no hay respeto, además seguimos exigiendo cumplimiento de la Constitución a un gobierno que sabemos no lo está respetando, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y el sector comercial es un sector que está respetando también la Constitución y las leyes, porque hay acusaciones de especulación, de acaparamiento. Se han visto, por ejemplo, acaparamiento en estos operativos que hace la Guardia Nacional y otros integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado con la Superintendencia de los Derechos Económicos, y hablan de toneladas de alimentos y de otros productos acaparados. Mira, cuando hablas de toneladas de alimentos, y tú me hablas de 30 toneladas, ¿son cuánto? Una gandola. O sea, ¿cuánto puede ser 30.000 toneladas de alimentos? Primero, cuando tú vas a una panadería, tú necesitas tener mucha harina de trigo para poder hacer pan. Eso es acaparamiento. Cuando tú recibes, que tienes un almacén, que recibes harina de maíz, tú necesitas tener muchas paletas de harina de maíz para poder vender. Eso es acaparamiento. Eso no es acaparamiento. Hay una distribución y hay quien tiene un establecimiento y distribuye para. Además, ¿cómo van a hablar de acaparamiento si todos los locales tienen un consejo comunal al lado, que es el que se encarga de decir cuándo se vende, cómo se vende y a quién se vende? Y además están todas las autoridades allí. O sea, aquí el tema no es acaparamiento, el tema es que no hay producción. Y solapamos todo esto en la responsabilidad de un comerciante. Y con esto no estoy diciendo que los comerciantes seamos todos honestos, porque para eso están las leyes. ¿Qué le parece, señora Ramos, si a esta hora, 7:09 minutos de la mañana, consultamos la participación de la audiencia a través de nuestra etiqueta, numeral primera página? ¿Están en? Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato. El señor Freyes, @Freyes_Silva, pregunta: la Asamblea Nacional emitió una ley de producción nacional, el gobierno 15 motores y un decreto de emergencia un año más. ¿De qué sirve esto? Con decretos no se produce. Se produce cuando tienes la materia prima, cuando tienes al recurso humano dispuesto, porque generas riqueza que compartes con el trabajador, lo que te corresponde, tu cuota parte como capitalista, y lo distribuyes con el Estado, cuando pagas los impuestos. José Castillo tiene otra inquietud y le dice: señora Ramos, Aristóbulo Isturiz dice que están garantizadas las hallacas y que ellos las harán llegar al pueblo. ¿Qué opina? El año pasado no garantizamos las hallacas porque no teníamos cómo comprar los insumos. Este año, ojalá y aparezcan algo y alguien pudiera hacer las hallacas y regalárnoslas a nosotros, porque de verdad yo dificulto que la clase media, que la clase trabajadora en este país pueda hacer una hallaca. ¿Cuánto está costando en este momento un kilo de cilantro, por decir algo?
Le pregunta por acá, @ladivina_diva, lo de Cipriana Ramos es poco coherente, cito. Los productos a precios internacionales no se pueden pagar, liberen los precios. ¿Qué le contesta? Claro, cuando liberas los precios, todos vamos a tener acceso a un producto y todos vamos a tener ingresos. En este momento, ¿quién puede comprar? O sea, tengo precios internacionales para quien pueda comprar ese producto, pero cuando estoy pagando un salario bajo, los trabajadores no pueden comprar esos productos, tienen que hacer las colas y depender de una bolsa para poder medio vivir. Don Carlos le pregunta, según la Constitución, ¿cuál es el incentivo a empresas privadas por parte del régimen? Lamentablemente ninguna, porque lo que establece el artículo 112 de la Constitución es que el Estado debe coadyuvar a la promoción de la iniciativa privada para el desarrollo integral del hombre. @BSG75 dice, los comerciantes son los primeros que se aprovechan de esta situación. Ahí está el caso de las panaderías y el pan. ¿Cuál es su opinión? No, el caso de las panaderías y el pan es que no tienen materia prima para producir y que además los costos cada día son más altos. ¿A cómo le están vendiendo la harina de trigo a las panaderías? O sea, le queremos echar la culpa al panadero y no es el panadero responsable, es el sistema económico que no permite que exista precisamente lo que acaba de decir la tuitera, una libertad de mercado donde todos podamos tener acceso a los productos. Por último y por razones de tiempo, leo para usted una última participación de @Luis Barinas. Le pregunta, ¿por qué no se dolariza la economía venezolana y se acaban todas las definiciones negro y preferencial? Bueno, el salario mínimo en este momento creo que está como en $16. Cada día pudiera haber incremento de salario, pero va subiendo el dólar y cada día el salario mínimo es menor. O sea, tener $15 con una dolarización de la economía, esa es una discusión bien extensa y además bien profunda que tiene que darse en el país. Bien, nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señora Ramos, y me gustaría saber qué tanta disposición tiene Cipriana Ramos como presidenta de Concecomercio a reunirse con el llamado gabinete económico o estas mesas de trabajo que se han distribuido por todo el territorio nacional de la agenda económica bolivariana. Mira, la disposición siempre la hemos tenido. Siempre, de hecho, nosotros nos hemos reunido con todos los sectores del gobierno, nos hemos reunido con quien tengamos que hacerlo, porque el tema es que en este momento no solamente con el gobierno con que tienes que reunirte, tú tienes que reunirte con todo el país, tiene que haber un reconocimiento de todas las partes. Nosotros los venezolanos no podemos seguir peleando y no podemos seguir en estas diatribas económicas, políticas, que es lo que está pasando en el país. Tenemos un revocatorio allí, o sea, hay una constitución que se está irrespetando. ¿Con quién tengo que sentarme yo? Con el que tiene problemas en común conmigo. ¿Cuál es el problema en común conmigo y contigo? La delincuencia en el país. ¿El sector comercial está comprometido de alguna forma u otra con agendas golpistas fuera de la Constitución, como han señalado algunos voceros del Estado? Mira, el 24 de noviembre tenemos el Día del Comercio y los Servicios. Y nuestro eslogan es Juntos por el país que queremos. Queremos trabajar juntos por un país. Hemos trabajado por un país. Allí vamos a tener, nuestra primera presentación va a ser Gerenciando la Incertidumbre. Vamos a tener un motivador para que nos ayude a conocer, o sea, a cómo permanecer en el país. Porque si hay algo que nos está afectando muchísimo, es la diáspora del venezolano. Porque nos estamos quedando sin familia, el núcleo de la familia se nos está perdiendo. Esas personas que se están yendo, algunos, tenemos la esperanza y lo decimos, no, esos regresan. ¿Cuántos van a regresar? ¿Cuántos se están yendo del país ahorita? O sea, yo estoy en La Guaira, en el aeropuerto de Maiquetía. Y generalmente estoy bajando y subiendo en taxi. Cuando tú le preguntas al taxista cuántos lleva, todos los días llegó alguien que se va del país. Eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. Contra eso es que tenemos que luchar todos los venezolanos. La libertad hay que lucharla. Eso no te lo regalan. Los derechos humanos tienen que respetarse. Eso tenemos que exigirlo. ¿Cómo lo exigimos? Yo digo que llegará el momento en que la terquedad del venezolano tendrá que imponerse. ¿De qué manera se va a imponer? Eso le corresponde a los poderes revisarlo. Porque el venezolano, cuando tenemos que hacer esa cola, cuando no tenemos que comer, cuando vemos a esas personas comiendo de la basura, es cuando tú dices, bueno, ¿dónde está el país que teníamos antes? Bien.